Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Hoy es jueves de la primera semana del tiempo de Adviento y la liturgia hoy nos invita a contemplar la figura de San Francisco Javier, que fue capaz de llevar el Evangelio nada menos que hasta Japón. El ardor de San Francisco Javier le hizo llevar el Evangelio de Cristo a donde prácticamente casi nadie había llegado. Por eso para nosotros es un motivo de despertar en nosotros ese ardor apostólico, de llevar el Evangelio a los demás. Pero necesitamos algo fundamental de lo que nos habla la palabra de Dios en el día de hoy. La primera lectura del profeta Isaías nos invita a confiar en el Señor, a poner nuestra confianza en el Señor. Pero ¿cómo concretarlo? El Evangelio que es de San Mateo capítulo 7, versículos 21 y 24 al 27 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Como digo, la primera lectura nos habla de confiar. Y confiar significa encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. Y esto tiene que ver mucho con nuestra fe, tiene que ver mucho con nuestra relación con el Señor, porque cuánto trabajo nos cuesta confiar en el Señor, ¿verdad? Creemos que somos los dueños absolutos de nuestra vida y de todo lo que nos rodea, y parece que poner las cosas en Dios, poner nuestra vida en el corazón de Dios, ya es algo harina de otro costal. Sin embargo, necesitamos esa confianza en el Señor. Necesitamos despojarnos de esa autonomía autosuficiente que nos imponemos a nosotros mismos, porque al final, en el fondo, necesitamos a Dios. Y necesitamos confiar en Él, porque es en Él, en la confianza en Dios, donde nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros cada día poner un poquito más nuestra confianza en el Señor? El Evangelio nos dice cumplir la voluntad del Padre, cumplir la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Esa es la clave. Hacer como que todo depende de Dios, vivir de tal manera que sea Él quien esté en el centro de mi entendimiento, de mi voluntad, de todo mi ser. Es hacer depender la vida de Dios y saber que en sus manos todo lo podemos, que podemos cimentar nuestra vida, nuestra existencia en el Señor, porque tenemos la certeza de que en Él encontramos la alegría, la felicidad, el amor que necesitamos y que necesita nuestra vida. Por eso dice Jesús al principio del Evangelio que no basta con decir Señor, Señor, hay que cumplir la voluntad de Jesús. Es necesario intentar llevar a la práctica las enseñanzas que Jesús nos ofrece, con palabras y con su propia vida, para que entonces descubramos lo que un día le dijo Pedro a Jesús: Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Jesús puede traernos la alegría, la paz, la esperanza y la felicidad, esa que otros prometen pero que no dan. Confiar en el Señor, por tanto, es tener la certeza absoluta de que en el camino del perdón
en el camino del amor, en el camino de la limpieza de corazón, de la pobreza de espíritu y de la justicia, es donde nosotros podemos experimentar esa vida en abundancia que el Señor nos trae. El Adviento, por tanto, es ir haciendo que mi corazón y mi vida cada día confíe un poco más en el Señor, porque Él es la roca firme donde nosotros podemos sustentar nuestra vida. No significa que no vayamos a tener problemas, pero significa que a pesar de los problemas, a pesar de que a veces vengan huracanes y vientos contrarios y vengan tempestades, nuestra vida está asegurada en el Señor. Y cuando el hombre cimenta su vida en el Señor, entonces no hay nada ni nadie que pueda tumbar esa vida. Pues vamos a pedirle al Señor que confiemos más en Él. Buen día a todos.